Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahvé salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahvé su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a las palabras del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volviendo al varón de Dios, él y toda su compañía, se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Yahvé en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Yahvé. En esto perdone Yahvé a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando lo haga tal Yahvé perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Padre Santo, Dios eterno, venimos ante tu palabra, por lo cual sin la iluminación de tu Espíritu no podremos aprovechar de nada lo que se oirá. Así que te imploramos, concédenos el poder oír, entender y practicar aquello que nos enseñarás en esta mañana.
para que todo sea para tu honra y gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues nos acercaremos a este texto, a este capítulo, si Dios permite, en 3 ocasiones. Hoy iremos hasta el verso 9. Y para empezar, quiero que te imagines que estás preparando un currículum para echarlo en algún sitio, ser entrevistado para un puesto de trabajo, ¿no? A algunos aquí ya os tocará en breve, así que no es para eso el sermón de hoy, pero piensa conmigo, ¿cómo lo harías? Supongo que te asegurarías de enumerar todas esas cualidades tuyas, ¿no? Lo que se te da bien, lo maravilloso que eres, tus competencias, todo lo que puedas pensar de bueno acerca de ti mismo, ¿no? Dirías cosas como, tengo un máster o un grado en esto y lo otro, soy esforzado, soy capaz, confiable, consigo resolver problemas, aprendo rápido, manejo bien la presión, tengo don de gentes y por ahí vas, ¿no? También incluirías logros pasados, cosas que hayas hecho bien en otras empresas anteriormente. Harías todo lo posible para que te vieran como esa persona ideal. Claro, estoy seguro que sé quién no pondrías en el currículum. Tú no incluirías ninguna de tus limitaciones, tus defectos, tus fracasos. No pondrías verdades del tipo, desisto fácilmente de mis objetivos, o procrastino hasta no poder más, o pierdo fácilmente la calma, no me llevo bien con nadie, detesto que me digan qué hacer. Eso no lo vas a poner nunca, ¿no? Ni yo, porque eso te pondría en tu contra y mostraría esos aspectos negativos tuyos que tú no quieres que nadie lo sepa porque probablemente te rechazarían, ¿no? No querrían que trabajes ahí. Vas a querer impresionarles. Así que te asegurarás de no poner nada negativo, apenas lo que quieres que ellos sepan. Pero Dios, sin embargo, en su libro santo, Él lo dice todo como es. Él nos cuenta toda la verdad, Él lo expone todo, Él menciona las virtudes de su pueblo, si es que las hay, pero también revela esos defectos, esos fallos, esas limitaciones, esos pecados, traiciones, esa fealdad que tal vez esté oculta bajo muchos disfraces que nosotros nos ponemos, ¿no? Tratando de esconderla. Esto es lo que Dios dice o hace cuando nos acercamos a las Escrituras. El mismo Dios que nos dice, por ejemplo, que David era un hombre según o conforme su corazón, es el mismo que luego nos dejará registrado que David, pues, fue un mentiroso en ocasiones, que él cometió adulterio, que él cometió homicidio y deshonró el nombre del Señor. El mismo Dios que describe a Abraham como un ejemplo de fe, incluso diciéndonos que debemos de imitarle en cuanto a su fe, nos va también a decir que él mintió, que él fue cobarde muchas veces, que él vaciló en su fe en ocasiones. Y podríamos pasarnos todo el día aquí dando ejemplos de las Escrituras, ya que ninguna de las personas que aparecen en la Biblia escapa de aquel que revela todo acerca de nosotros, de forma que nada quede escondido delante de él. Y de hecho, el autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4, versículos 12 al 13, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De forma que un día, cuando nos pongamos delante del Señor en aquel juicio final, todo va a estar ahí para que todos lo vean. Estaremos desnudos, no podemos ocultarle nada. De manera que hoy,
aunque yo no tenga como saber qué hará el Señor con este pasaje, pero lo que sí sé que hará es que primeramente será algo para su gloria, eso seguro, y Él también hará algo que sea para el beneficio de sus hijos, de su iglesia. Aunque ese beneficio sea exhortarnos, confrontarnos, pero también puede que nos anime a que seamos hechos más y más a su imagen y semejanza, a la de su Hijo. Y antes dije que nadie, ¿no?, en la Biblia, pero toca corregirme. El único en toda la Escritura, por decirlo así, cuyo currículum es impecable, intachable, perfecto, sin mancha, sin que nadie le pueda apuntar un dedo. Y el mismo Dios Padre da testimonio de Él diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, haced caso de Él. Es claro, ese alguien es el Señor y Salvador Jesucristo. Pero vámonos a ver ahora el currículum del Naamán. Está en el verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vaya currículum que tenía este hombre. Si no fuera por ese pero al final, ¿quién no quisiera contratarle o quién no quisiera tenerle como parte o general de su ejército o trabajando en su empresa? Pero si por un lado estaba lo que todos sabían acerca de Naamán, luego estaba aquello que apenas unos cuantos sabían acerca de él. De modo que lo que veremos, hermanos, en este pasaje es una de esas conversiones improbables que encontramos en la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Naamán era un pagano, era un idólatra, enemigo del pueblo de Dios. Y vamos a ver también que esta lepra de la que él sufría representa algo mucho más que apenas ese aspecto físico de la enfermedad. Nos llevará a entender que tiene ramificaciones espirituales, que se refiere justamente al pecado. Y nos va a mostrar este pasaje que cuando venimos a la palabra del Señor con humildad, Él nos va a confrontar con la verdad. Nos va a exhortar a cambiar. Y quisiera también ya así desde el principio afirmar la soberanía de nuestro Dios en todo, absolutamente todo lo que sucede en la historia. Cada detalle de lo que vemos registrado en toda la Biblia, pero hoy en especial en nuestro pasaje, está bajo la divina providencia de Dios. Fijaos bien, aquí dice en este versículo, porque por medio de él, de Naamán, Yahvé había dado salvación a Siria. Por eso, para entender bien cualquier texto bíblico, debemos preguntarnos qué está sucediendo, cuál es el contexto de nuestro texto, el contexto histórico. Estos acontecimientos ocurrieron aproximadamente entre los años 850, 840 a.C. y Siria, que a veces la Biblia le llama de Aram, estaba situada al norte de lo que era la tierra de Israel en ese entonces. Los arameos o sirios, que es lo mismo, invadieron Israel en varias ocasiones. Y en esa época, Joram, que era el rey de Israel al norte, y Ben-Hadad, el segundo, el rey de Siria, o Aram, era un tiempo de muchas guerras y conflictos, tiempos duros. El reino estaba dividido, como lo sabéis, entre esas 10 tribus al norte y esas 2 al sur. Y por lo general, especialmente al norte, estaban entregados a la idolatría, se apartaron del Dios vivo para ir en pos de otros dioses. ¿Y qué ha hecho Dios? Pues como consecuencia, Dios los entregó en manos de sus enemigos. Pero observa bien, Naamán llegó a tener toda esa honra de la que hemos leído
esa posición. ¿Por qué? Porque por medio de él, Yahvé había dado salvación a Siria. Es importante notar esto a medida que avancemos y estudiemos esto, porque Dios le dio la victoria a Siria contra Israel usando Naamán. Hago hincapié en esto porque si no entendemos, hermanos, la soberanía de Dios en todo lo que ocurre a nuestro alrededor, cada acontecimiento, bueno o malo, cada evento, corremos el riesgo de desanimarnos, desesperarnos, incluso rendirnos cuando pasamos por sufrimientos o cuando miramos al mundo y está como lo vemos, pensando que todo es inútil. Pero no es así. Nada escapa del control soberano de nuestro Dios, incluso en medio a la guerra. Y todo lo que eso trae, los abusos, la explotación, la esclavitud, la devastación, enfermedades, en medio a todo esto, Dios está obrando. Y nada de esto le está pillando a Dios por sorpresa. Si hoy pensamos que estamos viviendo días difíciles, y es verdad, lo estamos, pero no olvidemos que lo que estamos viendo aquí, en este pasaje, era aún peor, por lo menos si comparamos con nuestro contexto de Occidente. Y aún así, Dios seguía obrando como lo sigue haciendo hoy. Aun cuando nosotros no sepamos o no lo percibamos o no nos demos cuenta. Y con todo esto, el Señor está ejerciendo control en todo aspecto de la historia, incluso en nuestros días. Así como lo hizo en los tiempos del pasaje en que estamos leyendo. Y hoy pues quedará, espero yo, demostrado que en todo lo que pasa, Él está reinando. A pesar de todo, sea para corregirnos, sea para darnos la victoria, Él usará a quien Él quiere para que su plan de redención vaya adelante. Que nos lleva a los versículos del 2 al 4. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Así que preguntémonos, ¿cómo fue parar esta muchacha en casa de Naamán? Aquí tenemos los arameos, quienes han invadido ciudades y pequeños pueblos de Israel y terminan conquistando parte del reino del norte. Y no hay nada que Joram, el rey de Israel en Samaria, pueda hacer al respecto. Está impotente. Parece ser que Dios está distante en todo esto, que no se le encuentra por ninguna parte. Son catástrofes por todos los lados. Pero, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios se extravió. Entre ellos se pelearon, se dividieron, como ya hemos dicho, estaban en conflicto, abandonaron la ley del Señor, se hicieron idólatras, de manera que ahora parece ser que Dios está en silencio, no hace nada, les deja merced de esos conflictos. Podría uno preguntarse incluso por qué permite que estas cosas sucedan. ¿Por qué no impide que ocurran estas guerras? ¿No lo puede hacer Él? Claro. De hecho, acabamos de leer en el versículo 1, donde dice que ha sido el mismo Dios quien dio la victoria a los sirios. No dice sucedió que, o se dio el hecho, o el caso que Siria ganó la batalla, porque si dijera así, yo sé que vendrían muchos de iglesias no sanas, hipercarismáticos, neopentecostales y demás, para echarle la culpa a Satanás, que es lo que suelen hacer mucha gente, culparle de todo lo malo que sucede en el mundo. Y fue el diablo quien le usó a Siria para que viniera y atacara a Israel. Y es cierto que es verdad.
que el diablo y los demonios, ellos tienen su parte en todo lo malo que vemos aconteciendo en el mundo. Son responsables de mucha desgracia. Pero en este pasaje en particular no es lo que dice el texto. Y no estoy aquí intentando ser abogado del diablo, por favor. Pero queremos entender las cosas como nos dice la palabra. ¿Qué nos dice? Nos da a entender claramente que el Señor mismo le concedió la victoria a los sirios. Y además de esto, tenemos a esta muchacha, en los versículos que acabamos de ver, que fue llevada cautiva por Naamán. Servía a su esposa como esclava. Y después de un tiempo, se enferma Naamán de lepra. En la Biblia, la lepra no es exactamente a lo que hoy conocemos como lepra, no es necesariamente eso, pero cualquier tipo de enfermedad grave de la piel, a veces incluso contagiosa, pero potencialmente mortal. Y por eso este hombre estaría realmente enfermo, probablemente sangraba, tenía llagas por todo el cuerpo, y esa muchacha viene y le dice a su dueña, en otras palabras, ojalá mi señor visitara al profeta que está en Samaria, refiriéndose a Eliseo. Él te sanaría de la lepra. Ahora parece que empezamos a ver un poco así de que Dios no está tan distante como se podría pensar, o que Él de hecho está ahí. Él es la causa de todo lo que está sucediendo. Él está actuando en medio de todo esto. Él es quien ha entregado a Israel en manos de Siria, sí, claro. Los de Siria no lo veían así, ¿no? Ellos seguramente decían nuestros dioses son los dioses poderosos que han dominado a Israel, nos dieron esta victoria, y ellos creían que sus dioses eran superiores al Dios de Israel. Pero en medio de todo esto, vemos aparecer esta muchacha. Quiero que ahora pensemos un poco en su situación. ¿Cómo reaccionará ella? Por un momento trata de imaginar, ponte en sus zapatos, no creo que usaras zapatos, pero ponte en su pellejo, como se dice en castellano más claro, ¿no? Vamos a intentar entender qué le pasó. Imagínate lo traumática que fue la vida de esta chica. Era una prisionera de guerra, de verdad, era una esclava. Además, no tenemos muchos detalles en el texto, pero podría ser que haya visto a sus padres ser ejecutados delante suyo por los sirios y que fue separada de ellos por la fuerza y convertida en esclava desde muy pequeña, de la noche a la mañana. En un instante, esto le dio un vuelco completo a su vida. Mientras vivió en Israel, seguramente fue criada aprendiendo acerca del Dios de Israel, de sus leyes, de cómo Él es el Creador, el Todopoderoso, del cielo, de la tierra, pero ahora todo podría parecerle muy confuso. Podría pensar ella incluso, Dios está distante, nos ha abandonado, nos ha dejado. Y la pregunta que yo me hago, y quisiera que os hagáis la misma pregunta, ¿por qué todavía tiene ella fe en este Dios? ¿Cómo es posible eso? Está ese pensamiento en nuestra sociedad que intenta justificar el por qué algunos terminan siendo de una forma o de otra y afirman que somos, dicen, un producto de nuestro entorno. De manera que dependiendo de cómo haya sido nuestra crianza, así seremos cuando mayores o adultos. Y si esto fuera verdad siempre, ¿qué esperaríamos de esta pobre muchacha? Una refugiada de guerra, hecha esclava, a la que le han quitado todo en un instante. Otra vez, ponte en su piel. Y trata de sentir lo que ella pudo haber sentido todos esos años. Desde el día en que fue capturada y convertida en esclava de Naamán, a cada día veía a su abusador.
veía a su maltratador, aquel que era responsable quizá del exterminio de su familia, de sus padres, el hombre que infligió toda clase de destrucción sobre su pueblo y encima tener que ser criada de su mujer. Lo mínimo que esperaríamos de esta muchacha es que estuviera traumatizada de por vida. Quizá que tuviera tendencias suicidas, pero lo más probable, es incluso seguro, porque eso era lo que me pasaría a mí y a ti, es que le tuviera un odio de muerte a Naamán. Incluso ganas de vengarse de él. Quizá contando los días. Quizá de alguna manera. Pero voy a cargar. O sea, que lo detestara con todas sus fuerzas y aún peor quizá, que llegara a odiarle a Dios. Como que echándole la culpa a Él por todo. De hecho, por muchísimo menos hay gente que abandona la fe, otros que se vuelven ateos. Incluso desarrollan un odio tan grande a Dios. Yo no entiendo cómo pueden odiarle tanto a alguien que dicen que no existe, pero luego está eso. Pero en el caso de esta muchacha, cuando ve a Naamán que contrae lepra, en lugar de ver su enfermedad como motivo para alegrarse y tal vez decir, por fin recibes el castigo de Dios que mereces, desgraciado, por fin te mueres, no debiste nunca de haberte metido con mi pueblo. Ella incluso podría haberse dicho a sí misma en silencio, yo sé dónde podrías ir, de forma que fueras sanada, o sanado, perdón, pero prefiero verte morir. Ahora pagarás, Naamán, por todo el dolor, el sufrimiento que me has traído a mí y a mi pueblo. Muérete de una vez. Pero no. Ella no solo ha mantenido su fe en Yahvé, sino que incluso encuentra fuerzas para testificar de la grandeza del Dios de Israel, a Naamán. Ella, que es tan solo una esclava. Yo me maravillo con esto. ¿Cómo es posible que aún tenga fe? Vuelvo a preguntar. ¿Cómo es posible que no le guarde rencor hacia Naamán y a la vez le ofrece ayuda? ¿Qué testimonio? En primer lugar, sobre todo, no de ella, pero de la obra del Señor en su corazón. La gloria no es de ella. No es que ella sea súper confiada en Dios. Es que el Señor la ha mantenido fiel, incluso después de todo lo que vivió. Es el Señor quien le ha preservado esa confianza en Él mismo. Incluso después de todo ese dolor y sufrimiento por el que pasó, no se avergonzó del Dios de Israel. Entonces, traigamos esto para nosotros. ¿Qué excusa tienes o tengo para no testificar de aquel que nos ha salvado? ¿Timidez? ¿Te da corte? ¿Te preocupa el que dirán o que no tienes suficiente conocimiento bíblico, no tienes tiempo? ¿Crees que no te oirán ni te harán caso porque no seas una persona poderosa o influyente? Amados, ¿a quiénes vemos en las Escrituras que suele usar el Señor? ¿Qué tipo de gente? No siempre hay excepciones, ¿no? Pero lo normal. ¿Qué es lo que suele hacer el Señor? Vamos a decirlo así, si puedo. Su forma de operar favorita. A quienes justamente el mundo desprecia. Por usar el lenguaje paulinio en 1 de Corintios 1:26, pues mirad a quienes ha llamado, no sois muchos sabios, según la carne, sino que los que ha escogido el Señor, quienes, los necios del mundo, para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu o mi excusa? Esta muchacha, amados, esclava en tierra enemiga, sin apoyo familiar, sin libertad, sin futuro, humanamente hablando,
Si ella es capaz de abrir la boca para hablar del Dios de Israel, ni tú ni yo tenemos excusa. Porque si tu excusa es algo de la lista anterior o las listas que hay en la Biblia o algo parecido, no sirve como excusa porque si eres creyente, el Señor te escogió a ti siendo todas esas cosas que el mundo considera como desventajas. Y sobre todo, tú sí lo puedes hacer no porque seas formidable o capaz, sino porque el Espíritu de Cristo te habita. El Señor no te envía como oveja entre lobos solo. Su Espíritu permanece en ti y te usará conforme Él quiera en las circunstancias que Él quiera. Hermanos, que esto te anime a que vayas adelante y le glorifiques al Señor por todas esas desventajas o debilidades que puedas nombrar y confía en el poder del Espíritu, porque si lo hacemos, hasta el corazón más duro y rebelde será quebrantado. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, versículo 9? Bástate mi gracia, porque mi poder, el de Dios, se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades. Pero es que me van a criticar, se van a burlar de mí. Es posible. Ella se arriesgó a eso. De hecho, está profetizado que muchos lo harán. Y nos insultarán, y nos odiarán, y nos perseguirán, tal como lo dijo Jesús. Pero, en la providencia del Señor, habrá aquellas veces, como lo veremos ahora, que el Señor usará las simples palabras de una joven esclava para provocar consecuencias diplomáticas que van a alcanzar niveles internacionales, porque lo que empezó en una alcoba de la casa de Naamán llegó hasta los oídos de reyes. Así es nuestro Dios. Él mueve el corazón de los poderosos como Él quiere, muchas veces a través del testimonio fiel de esos insignificantes a los ojos del mundo. Versículos 5 al 7 nos dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Esto es un tiempo en que Israel se había desviado, como ya dijimos, confiaban en sus ídolos inútiles, y el rey Joram estaba perdido, desesperado, no tenía idea de lo que iba a hacer. Y él esperaba lo peor, él pensaba que el rey de Siria, Ben-Hadad, estaba buscando una forma de tenderle trampa para invadir a la nación una vez más. Y él sabía muy bien que no podía curarle a nadie. Pero fijaos en cómo el Señor está obrando soberanamente, usando a esta niña que aparentemente es insignificante. Ni siquiera sabemos el nombre de ella. Sin embargo, ella es el ejemplo de lo que significa no avergonzarse de Dios y de su evangelio. Ella no estaba pensando qué pensará, qué dirá, qué hará el general si hago esta confesión pública de mi fe. Porque ¿qué era lo que estaba diciendo en realidad esta muchacha? Estaba diciéndole: mira, Naamán,
estos ídolos que tenéis aquí no sirven para nada. Aquí no hay Dios. Dios lo vas a encontrar si vas allí. Ella puso su vida en riesgo porque creía en el Dios de Israel. Y puede estar esa pregunta ahí con tanta cosa mala que está pasando. ¿Quién tiene realmente todo el poder? ¿Es el rey de Siria? ¿El Jorán? ¿El rey de Israel? Quizá ese hombre, gran hombre valeroso, como la Biblia lo describe, al general de Siria. ¿Quién detiene realmente el poder en todo esto? ¿Está en manos de los dioses de Siria? Verso 8 nos dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aquí es cuando vemos aparecer Eliseo, el siervo de Dios, que al contrario de Joram, él sí confiaba en Dios plenamente. Y aquí hay algo interesante, hermanos, que esta información le llegó a Eliseo. El rey Joram no tenía tratos con Eliseo, quizá porque Eliseo era parecido con Elías, no tenía papas en la lengua. Y si tenía que denunciar el pecado, lo hacía. Y si tenía que reprenderle a alguien, le daba igual si fuera rey o lo que estuviera moviéndose. Y al igual que todos los reyes antes de él, los del norte, eran siempre uno peor que el otro. Vivían en rebeldía hacia el Dios vivo. Y para que entendamos entonces por qué Joram no quería pedirle ayuda a Eliseo, justo al inicio de su reinado, hubo ya una de esas guerras contra un rey que se rebeló contra él, y él pidió ayuda a Josafat en su tiempo. Josafat era el rey al sur de Israel, el rey de Judá, y él se unió a Josafat y se unió a un rey de Edom. Y los tres vinieron a consultarle a Eliseo pidiéndole palabra del Señor. Eso está en 2 de Reyes 3. Eliseo, versículo 13, le dijo al rey de Israel, a Joram, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los de tu madre. Eliseo dijo, vive Yahvé de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, ni te miraría a ti, ni te viera. Bueno, creo que entendemos por qué Joram no quería ni verle en pintura a Eliseo, mucho menos pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque era un orgulloso, era un rebelde. Prefiere sufrir porque es el tipo de gente que quiere oír lo que quiere oír y no lo que necesita oír. Preguntémonos, ¿qué tipo de personas somos? Especialmente cuando nos congregamos a oír la palabra, ¿no? A lo mejor después decimos, qué buena palabra, pero ¿qué decimos? ¿Qué llamamos de buena palabra? ¿Aquella que simplemente nos anima o aquella que aunque duela recibimos cuando nos corrige, nos exhorta, nos confronta con el pecado? No nos reunamos como iglesia como quien va a una conferencia motivacional. Vengamos a oír lo que el Espíritu nos quiere decir por medio de su palabra. Y volviendo entonces a Joram, para sorpresa de él, Eliseo le manda decir, ¿por qué estás desesperado y asustado, Joram? ¿Por qué no acudes a Dios? Envíamelo a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esos profetas falsos de tu padre Acab son dioses muertos. Ellos sirven a dioses muertos, a ídolos que no pueden hacer nada, pero mándamelo a mí. Y versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos
y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Intenta imaginar esta escena en tu mente un poco. Creo que lo hemos visto en nuestros días. Por ejemplo, cuando los reyes, los hermanos de Cuenca nos dijeron, por ejemplo, que no sé si aún irá o ya ha ido la princesa a sacar su carnet de conducir allí a Cuenca, que por cualquier motivo es más fácil, así que si alguien está buscando un sitio, no sé por qué, a saber. Pero imagínate cuando sea que ocurra eso, o que lleguen los reyes, o que lleguen esos políticos, o una persona prominente, vamos, esos VIP. ¿Qué sucede cuando llegan? Especialmente en ciudades más pequeñas, cortan las calles, ¿no? Hay un despliegue de seguridad, una caravana de vehículos, coches, hoy en día helicópteros, y está ahí transportando esa figura importante. Piensa en eso a 3000 años atrás, más o menos, pero con caballos, con carros. Y así fue como Naamán llegó delante de la casa de Eliseo, trayendo esos regalos, esa ropa de lujo. Según algunos comentaristas, todo eso equivaldría más o menos a unos 3 millones de euros, más o menos. Piénsalo. Naamán estaba decidido a pagar todo ese valor para que Eliseo le sanara. Él pensaba que tenía algo con lo cual podía comprar de Dios lo que necesitaba. Como estaba acostumbrado a obtener todo lo que quería, ya fuera por la fuerza o pagando, nada le parecía demasiado caro. Él creía que podría impresionarle al hombre de Dios con riquezas. De hecho, probablemente lo hizo así porque así funcionaban las cosas en Siria con los falsos profetas y sus dioses falsos. No hay mucho de diferente en nuestros días, ¿eh? Están esos falsos maestros de la llamada teología de la prosperidad. Te prometen salud y riquezas, y para ellos yo me pongo a pensar, pues ya fui uno de ellos. Esto sería un sueño hecho realidad. Está apareciendo aquí que a cambio de ser sanado me va a pagar todas estas riquezas. Ahí estaba Naamán delante de casa de Eliseo. ¿Cómo sería la casa de Eliseo? Sencilla. Estaba ahí él esperando una recepción VIP, llena de honores, saludos, cortesías, porque se trata del gran general del ejército sirio que era. Hasta aquí, creo que ya se ha podido ver un poco cuál era el verdadero problema de Naamán. Espero que nos hayamos podido dar cuenta de que no era realmente la lepra física, eso era muy terrible. Pero el problema más profundo era su lepra espiritual, el pecado, que en el Antiguo Testamento era una representación de eso. La lepra representaba y representa el pecado. Las leyes mosaicas requerían que los leprosos vivieran excluidos, aislados, eran considerados inmundos, y desde que el pecado entró en el mundo, trajo consigo esa muerte eterna. El pecado afecta a cada parte de nuestra existencia, nos esclaviza, nos afecta en todas nuestras áreas de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y podemos ver que los pecados de Naamán son los pecados de cualquiera hoy en día. Quizá no en el mismo nivel, ¿vale? Pero todos enfrentamos el pecado del orgullo, la arrogancia, incluso de pensar que podemos ofrecerle algo a Dios, nuestras obras. Hay mucha gente que no le entra, no consiguen aceptar el hecho de que no pueden hacer nada por su salvación, nada para ser limpiados de su lepra, ser perdonados de sus pecados. Les ofende el Evangelio. ¿Por qué? Por eso, porque el Evangelio te dice, con respeto te lo digo, eres un inútil. Soy un inútil. Delante de un Dios 3 veces santo, lo que tú puedes hacer
jamás te va a purificar de pecado alguno. Y es lo que muchos hacemos. Vivimos como Naamán y la única forma como el Señor trata con el orgullo es quebrantándolo. Nos lo dirá Santiago diciendo, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Claro, ahora me estoy dirigiendo a creyentes. No era el caso aún de Naamán hasta aquí. Pero él aún seguía siendo un pagano. Pero ¿cuántos creyentes actúan de la misma forma? No quieren someterse a la palabra de Dios, ni a la autoridad o la disciplina de la iglesia. Se inventan todo tipo de excusas antibíblicas para seguir en su error. Muchos creamos excusas para seguir en pecados que el Espíritu Santo ya nos ha confrontado en su palabra al respecto. Y uno va intentando manejarlo, pensando que con el tiempo de alguna forma se irán. Si estás en esa situación, si te resistes a humillarte bajo la poderosa mano del Señor y a confesar tus pecados a Él y a reconocer tus debilidades, Él, en su gracia, pero con firmeza, y porque te ama, Él va a quebrantar tu orgullo de manera irresistible para conformarte a la imagen de su Hijo. Justamente como veremos mejor la siguiente vez. Con esto termino. Solo la sangre de Cristo puede perdonarte y limpiarte de todo pecado. Esa sangre no puede ser comprada ni ganada por ningún esfuerzo humano. Solo puede recibirse por gracia, únicamente mediante la fe y solo en Cristo. Y para los que aún estéis lejos de Él, como Naamán, pero al escuchar esta palabra, el Espíritu Santo te ha confrontado, ha traspasado tu corazón, te ha hecho ver que eres un leproso espiritual ante Dios, muerto en tus delitos y pecados. Que si permaneces en ese estado, lo único que te espera es condenación eterna al infierno. Si hoy te humillas, reconoces que no hay nada que puedas hacer ni ofrecer para merecer el perdón del Señor, póstrate ante Él esta mañana, suplica por su misericordia y perdón, arrepiéntete y pon tu confianza en el Señor Jesucristo, porque a todos los que lo hacen, la Escritura dice en 1 de Pedro 2, 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor quiera que lo hagas hoy y seas justificado delante de Dios y sanado de todos tus pecados. Amén.